El día de hoy les vengo a hablar de una obra que realmente le hace honor a la apariencia en live action de lo que sería un buen Spider-Man. Hombre Araña, justo el hombre que quería ver. Un proyecto de igual forma hecho por verdaderos fans en esta ocasión. Una buena persona hace la diferencia. Los cuales representaron a la perfección, de acuerdo al presupuesto que tenían, los valores del Hombre Araña. ¿Que quién soy? Soy el Hombre Araña. Hicieron lo mejor. Los únicos detalles que podríamos remarcar que tiene el corto del que les voy a hablar son dos elementos. El primero es el traje, que tal vez no está visualmente a nivel de una película cinematográfica del MCU o del Hombre Araña, de esas de las que produce Sony, pero está bien. Además, punto válido a mencionar es que podría pasar más por alto que fue confeccionado a nivel casero por el mismo Peter Parker. El elemento número 2 que podría resultar negativo, pero es 100% comprensible mencionar sobre este corto, son los efectos especiales, que claramente no están a nivel ni siquiera de una producción televisiva y mucho menos de una película, pero están muy bien, hicieron lo que pudieron, representaron muy bien las escenas de balanceo como pudieron. Sí, cambia diferencia, no son tan espectaculares, pero vemos a un perfecto Hombre Araña en todo sentido. El corto del que les hablo no es otro que Spider-Man, el día del pastel. Y rápidamente les cuento que la trama de este corto es muy buena, por si no lo han visto y después lo deciden ir a buscar en la plataforma. Sí, aquí mismo en YouTube está subtitulado o en inglés si lo quieren ver en su audio original. No sé si esté doblado, yo lo vi subtitulado. Y la trama rápidamente consiste en lo siguiente: es el cumpleaños de Mary Jane. Peter fue a recoger su pastel. De repente, él estando en la pastelería, se percata que unos criminales han cometido un crimen y así comienza una persecución. Claro, rápidamente sale de la pastelería con el pastel en mano, se pone de incógnito rápidamente su traje de Spider-Man y decide ir en busca de tratar de atrapar a estos criminales. Escenas por aquí, por acá, de repente los acorrala, pelean muy humanamente, se ve como lastiman incluso al Hombre Araña, pero ¡pum!, termina derribándolos con escenas espectaculares, muy acorde al tipo de producción. Sí, de repente, ¡pum!, Spider-Man lanza a un criminal al aire y de alguien más y lo lanza de aquí para allá, o de repente le quieren echar el auto encima, pero el Hombre Araña lo lanza y explota. Sí, eso se ve un poquito chafita, pero es muy bueno, se disfruta cada momento. Terminando el corto en el que el Hombre Araña termina por detener a estos criminales, pero lamentablemente al checar su pastel se da cuenta que está deshecho. Pero Spider-Man tiene su propia heroína, la cual lo termina rescatando de la situación en la que el Hombre Araña se vio envuelto. Y sí, es que el Hombre Araña de repente ya está todo decepcionado con sus globos que también portaba, ya pocos globos porque otros se le explotaron mientras hacía la persecución por las calles con telarañas. Pero resulta que él ya está bien decepcionado a media calle y ¡pum!, de repente aparece la pastelera, la dueña del local de pasteles, llevándole un pastel. Así que el Hombre Araña lo agarra y no sé por qué la mejor idea sería irse caminando ya para resguardar la seguridad del pastel, pero no, decide colgarse por las calles de Nueva York, terminando con la frase de "Feliz cumpleaños, Mary Jane". Pero es muy bueno, resalta muy bien los valores del Hombre Araña. Si tú no has visto este corto, te lo recomiendo al 100%. Es un muy buen corto. Anda a buscarlo a YouTube, corre a buscarlo y nos vemos en un siguiente video. ¡Pum! No lo sé, nos vemos.